¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 16, tema enfermedades, correspondiente al presente ciclo 2017-2. Pregunta 1. La terapia génica consiste en la introducción de genes en las células de los pacientes para combatir ciertas enfermedades mediante el uso de vectores. Actualmente, el tipo de vector comúnmente utilizado son los virus. Entonces, terapia génica es curar una enfermedad empleando ¿qué? Empleando genes, y esos genes, ¿quién los va a llevar donde la persona enferma? Unos vectores que son los virus, los cuales son genéticamente alterados para poder portar genes de otros organismos. Pero esos virus, ¿cómo tienen que estar? Alterados, porque si no estuvieran alterados, esos virus nos harían daño. Estos virus modificados, una vez integrados en el ADN, el paciente se transcriben y traducen en una proteína funcional que en teoría corregirá el defecto que causaba la enfermedad. Con referencia a lo escrito podemos deducir que los virus en la terapia génica son, los virus, bacterias, hongos, protozoarios, por lo general son conocidos como ¿qué? Como patógenos. ¿Quiénes son los patógenos? Los que causan una enfermedad. Los que hacen daño, los que causan una enfermedad. ¿Ellos quiénes son? Ellos son los patógenos. Muy bien, pero si nosotros ponemos acá el término patógenos, es sin, ¿no? Sin, es decir, han perdido la capacidad de ocasionar esa enfermedad. No ocasionan la enfermedad. Han perdido la capacidad de ocasionar una enfermedad. Y justamente, ¿no? Nos dice que los virus han sido genéticamente alterados para que solo lleven el gen hacia la persona, más para que no nos hagan daño. Por eso entonces, ¿qué son los virus en terapia génica? Los virus en terapia génica son apatógenos, no nos van a causar daño. También los saprofitos son los que no causan daño y nunca han tenido esa capacidad de ocasionar daño. Entonces, en la 1 la clave es la B, beso. Pregunta 2. Juana ha desarrollado un trastorno obsesivo compulsivo, por lo cual cuenta sus dedos de forma repetitiva antes de realizar cualquier acción, si no lo lleva a cabo. Presenta una enorme ansiedad y sufrimiento, según la OMS. Entonces Juana no está en buenas condiciones, ¿de acuerdo? Dice por acá, ¿Juana es una persona sana? No puede vivir sola, no necesariamente. Juana entonces cuenta sus dedos de forma repetitiva, cosa que no es normal, y también tiene ansiedad y sufrimiento. No está gozando de salud. En la C dice, ¿no goza de buena salud? Claro que sí. Acá sería suficiente solo poner salud, porque obviamente la salud es buena. Ya estamos redundando ya al poner de buena salud. Entonces, según la OMS, Juana no goza de buena salud. Necesita conversar con sus padres, de repente sería como una ayuda, debe alimentarse mejor, también podría ser, pero según la OMS, entonces Juana no goza de salud. 2, clave C. Pregunta 3. La osteogénesis imperfecta es una afección que ocasiona huesos extremadamente frágiles. A menudo esta condición es causada por un defecto en el gen que produce el colágeno. Entonces, cuando hablamos de problemas en los huesos, por ejemplo, lo más conocido, la osteoporosis. ¿Qué pasa cuando hay osteoporosis? Falta calcio. Es una enfermedad carencial porque no hay calcio, porque no hay vitamina D. Pero en este caso, estos huesos son frágiles, pero no debido a la osteoporosis, sino a una enfermedad que se llama la osteogénesis imperfecta. ¿Y con qué está relacionado? Con la alteración de un gen, ya que produce colágeno de tipo 1. Las personas que tienen esta enfermedad presentan huesos débiles redundando y son propensas a sufrir fracturas. Generalmente son de estatura baja. ¿Qué tipo de enfermedad es? Entonces, les puse el ejemplo, ¿no?, de la osteoporosis. También son huesos frágiles. Hay probabilidad de sufrir fracturas. Pero en ese caso es de tipo carencial porque falta calcio, falta vitamina B en la dieta. En cambio acá nos están diciendo que se debe a un gen. Y por lo general las enfermedades genéticas acompañan con la persona desde el nacimiento.
Por eso la clave sería la B. Beso, enfermedades congénitas, acompañan a la persona desde el nacimiento. A diferencia de las degenerativas que se expresan al final de la vida, por lo general, las funcionales en cualquier momento de la vida. 3, entonces, clave B, beso. 4. La hipertensión es una enfermedad que afecta a cerca de 1/3 de la población adulta, la cual se caracteriza por un incremento continuo de la presión sanguínea por encima de los valores normales, aumentando el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, presentar un accidente cerebrovascular y otras afecciones. La hipertensión, según su duración, sería una enfermedad que siempre va a estar con la persona, ¿de acuerdo? Las enfermedades que siempre nos van a acompañar se llaman enfermedades crónicas. 4, clave de dedo. A ver acá, vamos a poner acá la clasificación de las enfermedades, varios parámetros, según el tiempo de aparición y duración. Las enfermedades, como pueden ser agudas, las que están poco tiempo desaparecen. Una infección de repente por cólera, por tifoidea, una gripe, son enfermedades agudas. Enfermedades crónicas siempre van a estar con la persona, por lo general demoran más tiempo en desaparecer. Hay enfermedades crónicas como la hipertensión, la arterioesclerosis, la cirrosis, son enfermedades crónicas. El cáncer van a estar ahí con la persona. A ver, ponemos por acá, letra B, según su frecuencia, las enfermedades pueden ser enfermedades esporádicas, pocos casos en la población, como el aneurisma, el derrame cerebral, enfermedades endémicas, enfermedades que son propias de un determinado lugar, las enfermedades endémicas. Ahí solo en ese lugar están como la fiebre amarilla, el dengue, el mal de Chagas, la verruga peruana, etc. Enfermedades epidémicas, cuando hay muchos casos en la población, hay muchas personas enfermas. El cólera fue una epidemia en el Perú en los años 90. Enfermedades pandémicas, cuando la enfermedad está a nivel mundial, como el caso de la gripe porcina, el caso del SIDA, enfermedades pandémicas. Y ponemos por acá letra C, según su origen. Según su origen, las enfermedades pueden ser infecciosas, causadas por patógenos, y no infecciosas. Dentro de las no infecciosas, en las preguntas anteriores hemos estado hablando acerca de ellas, tenemos a las carenciales por falta de vitaminas o minerales en la alimentación. Por ejemplo, si falta la vitamina C, da el escorbuto. Si falta la vitamina D, el calcio, ¿qué da? Da la osteoporosis. Enfermedades ocupacionales ocasionadas en el trabajo. Sionales en los mineros, por ejemplo, da el saturnismo, acumulación de plomo. Enfermedades congénitas van a estar en la persona desde que nace, por fallas en el ADN. Enfermedades funcionales aparecen en el transcurso de la vida, la sordera, el gigantismo, la taquicardia son funcionales. Son congénitas la hemofilia, el daltonismo, el síndrome de Down. Enfermedades degenerativas. Las degenerativas aparecen al final de la vida, cirrosis, arterioesclerosis, etc. Ahí está entonces un panorama general de la clasificación de las enfermedades. 4 de dedo. Pregunta 5. Las siguientes manifestaciones de un paciente: la aparición de una pequeña llaga indolor en los genitales, la boca, la piel o recto, inflamación de los ganglios linfáticos, erupciones cutáneas generalmente en las palmas de las manos y plantas de los pies, corresponden a una etapa de la enfermedad. A ver, todos estos síntomas de acá, ¿cuándo se dan? En el desarrollo de la enfermedad. Hay que tener presente que en la enfermedad hay 3 eventos, que son la incubación de una enfermedad infecciosa, incubación, después de la incubación, y la incubación es el tiempo en que ingresa el patógeno a nuestro organismo hasta que aparezcan los síntomas. Todo esto de acá que hemos escrito en la parte superior son síntomas, ¿ya? Son signos. Muy bien, eso se da en el desarrollo. Y después que se desarrolla la enfermedad, si le hemos ganado a la enfermedad, que viene la
convalecencia, la recuperación. Muy bien. Pero acá, ¿qué nos dice? Eso corresponde al desarrollo, pero la cual está antecedida por este periodo. Entonces, ¿quién está antes del desarrollo? Eso es lo que nos dicen, ¿no? La aparición de una pequeña llaga, manchas en las palmas de las manos, en los pies, etc. Corresponden a una etapa de la enfermedad, la cual está antecedida por, esta etapa de desarrollo está antecedida por ¿quién? ¿Quién está antes del desarrollo? La incubación. Entonces, en la 5 la clave es la C. Pregunta 6. Las aneurismas cerebrales son puntos débiles de los vasos sanguíneos en el cerebro que sobresalen como balón y se llenan de sangre. Pueden romperse generando una hemorragia que puede ocasionar la muerte. Según la frecuencia, los aneurismas son un tipo de enfermedad. No es muy común que una persona tenga aneurisma en la población. Más común es que tenga gripe, ¿de acuerdo? La aneurisma no es tan común. Como no es tan común, entonces, ¿cómo se llaman las enfermedades que no son comunes? Como el aneurisma, el derrame cerebral. ¿Cómo se llaman? Enfermedades esporádicas, enfermedades que no son muy comunes. 6, clave B, beso. Pregunta 7. El dengue es una enfermedad transmitida por los mosquitos del género Aedes. El enfermo presenta fiebre, cefalia, dolor retroocular y mucho decaimiento. Además, puede empeorar súbitamente generando grandes hemorragias digestivas e inclusive la muerte. ¿Cuál es la etiología y forma de transmisión del dengue que causa hemorragias porque destruye a las arterias, a las venas? Muy bien, entonces la etiología, es decir, el origen. Etiología tiene que ver con el origen. ¿Qué es? ¿De tipo infecciosa o no infecciosa? Si hablamos de enfermedades como el dengue ocasionadas por virus, por bacterias, protozoarios, ¿qué tipo de enfermedades son? Son enfermedades infecciosas, Ahora, ¿cuándo se dice directa? Cuando la persona de manera directa contagia a la otra persona. Por ejemplo, sífilis, gonorrea por transmisión sexual va de una persona a otra sin ningún intermediario. Entonces, a eso se llama directa. ¿Y cuándo es indirecta? Indirecta es cuando de repente hay utensilios, hay toallas, hay prendas de vestir, o de repente hay insectos vectores. Los vectores son los que llevan el patógeno de una persona a otra. En este caso, ¿quién es el vector? El mosquito del género Aedes. Él viene a ser el vector. Entonces, ¿qué es lo que hace este vector? Es el que transporta los virus de una persona enferma hacia una persona sana. Por eso se dice que es indirecta. Muy bien, 7, clave A. Pregunta 8. Existen más de 200 tipos de virus de papiloma humano, de los cuales 40 aproximadamente afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada y algunos tienen un alto riesgo de causar varios tipos de cáncer, siendo el más común el cáncer al cuello uterino. Siempre se relaciona el virus del papiloma humano con el cuello uterino, cáncer del cuello uterino. También puede ser cáncer a la vagina, cáncer al útero, pero lo más común al cuello uterino. La mayoría de personas elimina las infecciones de virus de papiloma humano en 2 a 3 años, pero otras infecciones pueden persistir por muchos años, generando cambios en las células que si no se tratan pueden volverse cancerosas. Entonces, estos virus persisten muchos años, generando cambios en las células y ¿cómo se vuelven? Cancerosas. Según el texto podemos inferir que el cáncer del cuello uterino es una enfermedad. A ver, ¿qué sería por el origen? ¿Infecciosa? ¿Sí o no? Claro que sí, es una enfermedad infecciosa, pero en las claves no hay infecciosa. Una enfermedad, según una forma de clasificar, puede ser de un tipo, según otra forma puede ser de otro tipo. Muy bien, en este caso, a ver qué sería. Ya nos está hablando por acá del cáncer, y el cáncer es una enfermedad crónica, según la duración, siempre va a estar con la persona. Es una enfermedad degenerativa, porque por lo general aparece en la tercera edad, por lo general aparece al final de la vida. Entonces, en este caso, nos hablan de esta enfermedad, ¿no? Podemos inferir que el cáncer al cuello uterino, entonces, esta enfermedad cáncer al cuello uterino es una enfermedad infecciosa. 1. ¿Qué más?
según su aparición y duración, es una enfermedad crónica. ¿Qué más? Podemos decir que es una enfermedad degenerativa. ¿Ya? Si bien es causado por un virus, hace un momento comentábamos que las no infecciosas pueden ser de tipo congénitas, funcionales, degenerativas, pueden ser carenciales o pueden ser ocupacionales. ¿Ya? Lo podemos catalogar como una enfermedad degenerativa porque se relaciona con el cáncer, es decir, aparece por lo general en la tercera edad. ¿Ya? Por consiguiente, entonces la clave es la A. ¿Ya? 8, clave A, degenerativa. Pregunta 9. En un colegio los alumnos empezaron a enfermar de forma espontánea luego de una salida recreacional. Todos se caracterizaban por presentar diarreas severas y color blanquecino. ¿Ya? Es porque tienen un mismo origen de algún patógeno, por lo cual el médico decidió realizar algunas pruebas de laboratorio. ¿Cuál sería la razón de la decisión del médico? Entonces, el médico, ¿qué está haciendo? Está aplicando los postulados de Koch, está aplicando los postulados de la teoría microbiana. ¿Qué dicen esos postulados? ¿Qué dice el primer postulado? Que el patógeno, ¿dónde debe estar el patógeno? El patógeno debe de encontrarse, debe de estar en el enfermo. ¿Ya? El patógeno, ¿dónde debe estar? En la persona enferma. Muy bien, ese es el primer postulado. Segundo postulado dice que el patógeno debe de cultivarse. El patógeno debe de cultivarse, ¿dónde? En el laboratorio para poder analizarlo. Tercer postulado, el patógeno debe expresar la enfermedad, ¿dónde? En un animal de experimentación. Así como lo ocasiona en el enfermo en el hombre, también debe ocasionar en un animal de experimentación, ya en el ratón, por ejemplo. Y el cuarto postulado dice que tanto la persona enferma, tanto el enfermo como el animal de experimentación deben formar anticuerpos para combatir a dicho patógeno. Ahí están los 4 postulados de Koch. En este caso, estamos en el primer postulado, porque nos dice, ¿no?, que hay síntomas o se está viendo que hay diarreas severas y de color blanquecino. Entonces, el médico, ¿qué quiere saber? El médico quiere saber de qué se está tratando, de qué bacteria, de qué protozoario. Por eso manda a hacer exámenes, pruebas de laboratorio, ¿ya? Para corroborar qué patógeno está en el enfermo. Entonces, ¿qué se está empleando? Los postulados de Koch. ¿Ya? ¿Para qué? Para su posterior análisis, para su posterior diagnóstico y para darle una cierta medicina para que puedan curarse dichos alumnos del colegio. 9, clave B, beso. Pregunta 10. La neurocisticercosis es una enfermedad causada por larvas de Cysticercus celulosae de la Taenia solium cuando se alojan en el tejido nervioso producto del consumo de alimentos y agua contaminada. ¿Cuál es la vía de infección? Si nos hablan de alimentos y agua contaminada, obviamente tiene que ingresar vía oral o digestiva, que es lo mismo. ¿Ya? Vía oral o digestiva. Nasal por las fosas nasales, cutánea por la piel. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la persona ingiere, por ejemplo, huevitos? Acá está, la persona ingiere huevitos de esta tenia. Esos huevitos se van a ir al cerebro y se van a convertir en larvas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la cisticercosis o neurocisticercosis. Pero ¿qué pasa si la persona ingiere larvitas? También son pequeñitos, ¿ya? No lo vemos, que está en la carne de chancho. Entonces, ¿ahí cómo se llama la enfermedad? Taeniosis, ¿ya? Taeniosis. Muy bien, entonces, la tenia está en el intestino de la persona. Esa tenia se reproduce sola, bota sus huevitos. Esos huevitos se ponen en contacto con el cerdito. Y en el cerdito esos huevitos se convierten en larvitas. Nosotros consumimos la carne de chancho, un jamón, un chicharrón que no ha sido cocinado adecuadamente.
Y esas larvitas dentro de nuestro cuerpo, ¿a dónde se van? Se van al intestino delgado y ahí comienzan a crecer llegando a tener 3-4 metros. Nos quita el alimento la tenia. A esa enfermedad, ¿cómo se llama? Tainiosis. A eso se llama tainiosis. Pero ¿qué pasa cuando la persona, en las heces salen los huevitos y por la mala higiene, esos huevitos ingresan a la misma persona o los huevitos ingresan a otra persona? ¿A dónde se van a ir? Al cerebro para convertirse en larvitas. ¿A eso cómo se llama? Cisticercosis. Muy bien, según eso buscamos la clave. Estamos hablando de la cisticercosis, neurocisticercosis. Ingresa entonces vía oral. ¿Y qué está ingresando? ¿Está ingresando larvas? No, para cisticercosis, ¿qué debe de ser? Huevos. ¿Qué ingresa entonces? Huevos de Taenia solium. Por eso la clave es la C, 10C. Pregunta 11. Jorge le explica a su doctor que generalmente por las noches mientras duerme siente dolor y prurito. Prurito es picazón alrededor del ano. Al recibir los análisis de laboratorio, el doctor le explica que tiene parásitos alojados en el ciego y porciones adyacentes del intestino grueso. Según lo descrito, identifica el parásito que tiene Jorge. Jorge, ¿qué tiene? Un nemátodo. Ese nemátodo no es el Ascaris lumbricoides. ¿Quién es? El Oxyuris vermiculares. Porque este Oxyuris vermiculares causa la enfermedad oxuriosis. Y la oxuriosis se caracteriza por todo lo que nos dice acá. ¿Por qué? Porque tiene generalmente por las noches, mientras duerme, tiene dolor, tiene picazón alrededor del ano. Eso viene a ser la oxuriosis. Mientras que el otro nemátodo, el Ascaris lumbricoides, se aloja en el intestino delgado, al igual que la Taenia está feliz, nos quita el alimento. En cambio, el Oxyurus vermiculares, el oxiuro, ¿dónde se encuentra? A nivel del intestino grueso. Por eso es que produce ardor en el ano. Muy bien, 11, clave de dedo. Pregunta 12. La enfermedad llamada leishmaniasis es una enfermedad causada por el protozoario del género Leishmania. Leishmania peruvianum, Leishmania brasilensis causa la enfermedad de leishmaniasis, o también a esta enfermedad se le llama la UTA, enfermedad UTA. Muy bien. ¿Qué más dice por acá? Del género Leishmania, que es transmitido al hombre por medio de la picadura del vector biológico. Muy bien, entonces hay un insecto titira. Ese vector biológico, ¿quién viene a ser? La titira hembra, que se encarga de transmitir a ese protozoario de una persona a otra. Un ejemplo de profilaxis para evitar esta enfermedad, ¿cuál sería? Profilaxis es la prevención, es lo que hacemos para combatir las enfermedades. Eliminación de chinches, no son chinches. Lavarse las manos, eso sería para la tainiosis, sería para combatir el cólera, tifoidea. Las medidas de control contra los insectos vectores, claro que sí, contra la titira. Entonces, en la 12 la clave es la C. Pregunta 13. La gripe es una enfermedad viral cosmopolita que se produce cuando el virus se encuentra en las vías respiratorias. Este virus se contagia de una persona a otra al propagarse en el aire a través de las gotas expulsadas al hablar, toser o estornudar. También al tocar objetos previamente contaminados con el virus y tocarse a continuación la nariz, boca y ojos. Según lo indicado, ¿qué medida de profilaxis evitaría el contagio con la gripe? Entonces, gotitas de saliva que salen al hablar, al toser, al estornudar o con objetos contaminados como toallas, prendas. Entonces, ¿cuál es la profilaxis? La profilaxis viene a ser la prevención. ¿Qué es lo que debemos de hacer para evitar esa enfermedad? La dice, evitar el uso de toallas contaminadas con secreciones de los pacientes con gripe. Claro que sí. Y así no va a ir ese virus de una persona a otra. Muy bien, entonces en la 13 la clave es la A. Pregunta 14. Un alcalde de un pequeño poblado se encuentra preocupado debido a que en las últimas semanas están aumentando los casos de esquistosomiasis, la cual es una enfermedad parasitaria causada por los trematos del género Schistosoma. Las personas se infectan a través de la vía cutánea cuando están en contacto con aguas contaminadas. Entonces,
las aguas contaminadas por las formas larvarias de este esquistosoma, de este parásito, van a llegar a la persona. ¿Ya? Así llegan a la persona estos parásitos, que fueron liberados por los caracoles. ¿Ya? Entonces los caracoles son intermediarios, ¿ya? Serían como vectores, ¿ya? Por los caracoles de agua dulce. Además, las personas infestadas liberan huevos del parásito junto con sus excretas que al llegar al agua se incuban dentro del caracol. O sea, ese parásito está en el caracol en un tiempo, en otro tiempo está en nosotros. Y así continúa con el ciclo. ¿Qué medidas de profilaxis se podría recomendar al alcalde? A ver, dice la 1, ¿controlar las poblaciones de caracoles de agua dulce? Claro que sí, ¿no? Porque los caracoles son los responsables, porque son los intermediarios. Cocinar bien los alimentos que serán ingeridos. Es que alimentos es de manera general. De acuerdo, a no ser que el alimento sea el caracol, ahí sí podría ser. No es tan exacto esta profilaxis. Profilaxis, recuerden que es prevención para una enfermedad. Educar a los pobladores sobre las medidas correctas de higiene. Correcto. ¿Cuál sería una medida correcta de higiene, por ejemplo? No ponerse en contacto con esas aguas contaminadas con las formas larvarias del parásito. Entonces, la 1 y la 3 son correctas. En la 4 dice hervir el agua. Pero básicamente acá, ¿cómo dice que ingresan estos patógenos a nuestro organismo? Por estar en contacto con aguas contaminadas. Con aguas frías no tendría necesidad de hacerlos hervir. O también tendría que ser una mínima profilaxis. Vacunarse, no nos hablan de una vacuna contra esta enfermedad. Por eso entonces la 1 y la 3 son las medidas de profilaxis correctas. 14, clave E. Pregunta 15. Las profilaxis, otra vez, prevención, son medidas que se deben seguir para evitar el contagio de enfermedades. Del siguiente listado, ¿qué profilaxis se debe seguir para la pediculosis? Ya, la pediculosis es ocasionada ¿por quién? Por el piojo. El piojo viene a ser el Pediculus humanus, su nombre científico, Pediculus humanus. Por eso se llama pediculosis. ¿Quién es? Es el piojo. ¿Ya? Muy bien, dice por acá la 1, evitar el uso de peines de personas infectadas. Obviamente, ¿no? Porque el piojo está en el cabello y en el peine pueden transportarse los huevitos de estos piojos. La 1 está bien. Profilaxis, no lavarse el cabello, al contrario, debería ser lavarse el cabello. O sea, la segunda no es profilaxis. El tercero, mejorar la higiene de la persona. Claro que sí. Evitar el contacto con personas infectadas, claro que sí, porque si no tenemos contacto con las personas que tienen la pediculosis es poco probable que llegue a nosotros, improbable. Compartir la misma ropa con el infectado, no, tanto la 2 y la 4 nos están diciendo que si nosotros hacemos eso, probablemente desarrollemos pediculosis, porque si compartimos la misma ropa, en la ropa también pueden estar los huevitos, pueden estar los piojos, para que causen la pediculosis. Entonces buscamos la clave donde haya 1, 3 y 4. 15, clave de dedo. Recuerden que profilaxis es lo que nosotros hacemos, son las normas, son las conductas que vamos a tener para evitar ciertas enfermedades. 15, clave de dedo. Un gusto, chicos, haber compartido con ustedes las preguntas de la semana 16, tema enfermedades del presente ciclo 2017-2. Nos vemos más adelante.